Bendito sea el Señor. Así mismo es. Hermanos, cuando nosotros, dime la verdad, cuando yo les digo, quiero que todos ahora se concentren bastante. Yo les voy a decir unas palabras y usted va a pensar conmigo. Carro rojo. ¿Qué vino a tu mente? Un carro rojo, ¿verdad? Porque yo dice rojo. Si hubiera dicho amarillo, venía okay. ¿Qué color? Amarillo. Si yo le cuento una historia, las palabras, ellas forman historias en nuestra mente. Las palabras, cuando alguien cuenta una historia, automáticamente tú formas en tu mente una película, ¿sí o no? Si yo empiezo a contar, era una vez, por ejemplo, la historia de los 3 puerquitos que cuento a mis niños. Ellos empiezan a usar su imaginación y van y dicen, ¿y qué pasó después? Ellos se ponen curiosos porque ellos ya hicieron en su mente una película, ya hicieron en su mente todo el cuadro de lo que uno está diciendo a ellos. Cuando nosotros leemos esta palabra de Dios para Jerusalén, sobre la infidelidad de Jerusalén, ¿se acuerdan lo que significa Jerusalén? Jerut, ciudad, Alén, paz. Entonces, ciudad de paz. Pero de repente hubo en Jerusalén, en la vida del pueblo, una infidelidad. Y aquí dice lo que estaba pasando con Jerusalén. ¿A qué punto estaba Jerusalén? Como una mujer que dio la luz y 9 meses esperando el bebé. Y entonces cuando nace el bebé, ella agarra a este niño, entonces lo tira hacia un lado y no lo cuida. Las que son madres aquí pueden entender el sufrimiento, ¿verdad? De tener hijos. Yo no tengo hijos, pero digo una cosa, ustedes me dan trabajo. No, bendito sea Dios. La cuestión es que las madres que sufrieron dolor de parto, ¿saben cómo es duro? ¿Sí o no, madres? Ándale, santo Dios. ¿Saben cómo es duro dar la luz? Pero el punto es que lo primero que la madre quiere es ver el hijo o la hija que nace. Quiere ver cómo es, la carita. Y es aquella ansiedad para ver el hijo. En ese caso, Dios estaba comparando Jerusalén, la ciudad, el pueblo, la infidelidad de ellos, así como una madre que abandona a su hijo. Y cuando formamos ese cuadro en nuestra mente de una mujer dando la luz y abandonando el hijo y dejando el hijo, la hija, morir en su propia sangre, nosotros quedamos quizás admirados. Yo vi una vez en la YouTube una madre que puso la niña adentro de una bolsa plástica y la tiró en el río. Y alguien vio una bolsa plástica dentro del río moviéndose. Y era una bebita que la madre la tuvo, literalmente la botó. Y gloria a Dios, que Dios cuida de los chiquitos, los inocentes. Esa persona lo encontró y entonces la mamá fue encontrada y llevada presa. Aquí en los Estados Unidos pasó un caso que una madre puso su hijo en el horno. Y ustedes dicen, pero es posible. Sí, es posible. Eso es posible. Ahora mismo cuando yo les digo eso, te vino una imagen en la mente, ¿verdad que sí? Vino a ti una imagen en la mente. Y hay cosas que cuando llega a nuestra mente nosotros no podemos olvidar. Se queda marcada ahí. Pero cuando yo leo este capítulo de Ezequiel, ustedes saben que Ezequiel es uno de los profetas mayores porque más escribió. Y Ezequiel, cuando nosotros vamos a estudiar o ver un poquito la vida de Ezequiel, nosotros vemos que él era un profeta de los sueños, de las visiones, que Dios hablaba con él así. Y él tenía la autoridad del Señor para hablar al pueblo, aunque el pueblo como que no le escuchaba mucho. Pero el punto es que él daba el mensaje del Señor. Y aquí dijo Ezequiel, y en cuanto a tu nacimiento, el día en que naciste,
no fuiste cortado tu ombligo. Pero ¿sabe que el ombligo es lo que conecta, verdad? Es la madre al bebé, es donde el bebé recibe todos los nutrientes que necesita para sobrevivir en el vientre de la madre. Ahora, cuando nosotros, trayendo para nosotros hoy, sin hablar de Jerusalén, vamos a traer para la iglesia del Señor Jesucristo hoy. ¿Cuántos aquí ya nacieron otra vez? Dígame. Amén. Oh, maravilla. Pero nacido ¿ah? Bueno, vamos a ver. Nosotros que estamos aquí nacimos otra vez. Nosotros, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, cuando Él habla a Nicodemo, se dice, es necesario nacer otra vez. Y él no entendió cómo yo voy ya viejo a entrar en el vientre de mi madre. Pero el Señor le hablaba de un nacimiento espiritual, de un nuevo nacimiento. Ahora, una vez que nosotros nacimos, nosotros tenemos que nacer y cortar el ombligo. ¿Sabe, hermanos? Dios, Él corta su ombligo. Pero a veces nosotros seguimos conectados con las cosas del mundo. Cuando yo digo eso, es que estamos, digamos, de esta manera. Antes de conocer a Cristo, es como si estuviéramos en un mundo oscuro. Imagínate que yo creo que la pancita de la mamá es oscura, ¿eh? Y los bebés con los ojitos cerrados, ahí adentro. Pero llega el momento en que ese mundo ya no sirve más para el bebé. Porque se torna demasiado pequeño. Y hay un plazo para que este bebé salga de este mundo y venga a este mundo aquí que ustedes ven. Lleva 9 meses. Usted nunca va a ver un bebé que quede 11 meses, 12 meses en la barriga de la mamá. No existe un bebé de 12 meses. Imagínate. Mi papá fue de 10 meses, pero es un caso especial. Santo Cristo. No quería salir. Bendito. Mi papá fue de 10 meses, pero hermanos, es un caso raro, ¿verdad? Santo Dios. La cuestión es que porque ya no existe espacio ahí. Y el bebé necesita salir. Y entonces, cuando sale el bebé, él llega a otro mundo. Y el mundo que él vivía antes se acabó. Se acabó. Imagínate ahora que cuando usted salió de este mundo allá, ya el ombligo, el Espíritu Santo lo cortó. Ya tú no tienes ninguna conexión con aquel mundo. Ya lo que quedó hacia atrás, quedó hacia atrás. Ahora tú tienes una nueva vida. Y esta nueva vida tiene que ser vivida de la mejor manera posible. Porque no es una vieja vida, es una nueva vida. Pero yo le voy a decir algo. Cuando un bebé nace, él no nace limpio, ya bañado, peinado, de ropa, bonito, maravilloso. No, Señor. ¿Verdad, hermano César, que vio ahí en Melissa del Santo? Yo ya vi 2 partos, 3. Hermanos, el bebé nace hinchado, sucio, y es necesario que tome un bañito, que lo limpie bien, ¿verdad? La mamá, aunque lo quiera agarrar y abrazar y apachurrar, pero hay otras cosas que se necesita hacer antes que ella abrace a su bebé realmente, que lo amamente, todo eso. Pero cuando nace el bebé, es necesario que sea limpio. Nacimos de nuevo. La sangre de Jesucristo nos limpió, nos purificó de todo el pecado. Ya estamos limpios en el Señor Jesucristo. Y una vez que Él ya nos limpió de todo nuestro pecado, entonces Él nos toma en sus brazos, Él nos da de comer, Él nos alimenta. ¿De qué manera es que el Señor nos alimenta? Por medio de su palabra. El Señor va llenando nuestro corazón. El Señor nos va enseñando las cosas despacito. Estamos hablando, Ruth y yo, otro día, que a veces, y Juan también, estamos hablando sobre un tema así parecido,
que a veces una persona nace otra vez, nace en Cristo, y el pastor ya le pone para cuidar los nuevos convertidos. ¿Cómo es la cosa? Pero si ese es un nuevo convertido, ¿cómo va a cuidar los nuevos convertidos? Si ese acaba de nacer en Cristo, ¿cómo es que va a expulsar un demonio así como así, si ni siquiera sabe qué es eso? ¿Cómo es que va a hacer una visita a alguien que tiene un problema gravísimo, que tiene opresión en la familia, si él ni siquiera conoce lo que es eso? Es como decir, Calito, anda Calito, va a cocinar ahora mismo. ¿Cómo Calito? Bueno, es capaz que vaya porque él es tremendo, pero no, ni modo. Primero él ni siquiera alcanza a cocinar, no sabe ni cómo se quiere agarrar una cuchara. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque nosotros tenemos que concientizarnos que cuando nosotros nacimos otra vez, vamos step by step, paso a paso, conociendo al Señor. Nos aperfeccionamos en Dios todos los días, hermanos. A veces uno puede pensar, no, pero yo soy demasiado pecador. Hello, si yo pregunto aquí, ¿cuántos aquí pecan? Si usted me dice que no, ya está pecando, porque es un mentiroso. Entonces, si yo pregunto, ¿cuántos aquí pecan? Estoy segura que todos me van a levantar la mano, empezando por vuestra pastora. Digo, híjole, la pastora peca. Quizás alguien que me mira en YouTube va a decir así, uy, yo no voy a esa iglesia, la pastora es una pecadora. Y aquel que me mira también es un pecador porque me está juzgando. Santo Cristo de la gloria. Entonces no hay escapatoria para decir, ay, que eso, no, yo no peco. Todos nosotros, hermanos, tenemos nuestras dificultades. No hay una persona aquí que no tenga una dificultad, que no tenga una situación, que no resbale una vez, que no resbale dos. Pero gloria a Dios, que cuando nosotros nacimos otra vez, nosotros estamos caminando con el Señor. El Señor tiene el compromiso de cuidar de nuestras vidas, pero debemos dejar ser cuidados también. Amén. Porque cuando Dios está cuidando de nosotros, nosotros sentimos este cuidado de Él. Él nos guía, nos muestra, nos dirige. Y vamos paso a paso con Él. Y cuando leo aquí, en la palabra del Señor, que dice, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia. Gloria a Dios que nosotros encontramos en el Señor misericordia. Amén. Amén. Lo que quiero en esta noche es dar a ustedes, si se puedo titular ese mensaje, yo podría decir que es el milagro de la sobrevivencia en Dios. El milagro de sobrevivir nuestra vida espiritual. Porque todos nosotros aquí luchamos para sobrevivir, ¿sí o no? El ser humano tiene esa tendencia de luchar por su sobrevivencia. Porque si el ser humano tiene que trabajar para comer, eso es sobrevivir. El ser humano tiene que tener un techo para vivir, porque eso es sobrevivencia, ¿verdad? Cuando nosotros, a veces hay unos programas de televisión que hablan sobre sobrevivencia. Una de las primeras cosas que ellos dicen es que la persona tiene que tener primero un shelter, después agua y después comida, porque hay una secuencia de sobrevivir. Primero tú tienes que estar protegido, porque tú no sabes el ambiente en que estás. Tú no sabes lo que puede venir en contra de ti. Entonces, la segunda cosa es el agua. El agua, el cuerpo humano necesita de agua. 3 días sin agua, nosotros podemos llegar a morir sin ninguna, nada que nos impida. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita agua. Y la tercera, comida. ¿Por qué? Porque la comida nos hace falta, sí, pero una persona puede pasar hasta 40 días sin comer, pero sin beber no puede, porque muere. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque es una secuencia en nuestra vida. Nosotros cuando entendemos que necesitamos que Cristo nos dé este shelter, nos dé esta cobertura, esa protección. Necesitamos el agua de vida que es Cristo, y necesitamos el pan vivo que descendió del cielo, que es Cristo y es su
palabra. Entonces, hermanos, ahí nosotros podemos sobrevivir. Amén. Ahí nosotros podemos sobrevivir. Porque sobrevivir espiritualmente, yo les voy a decir, es un milagro. Físicamente, o sea, en este mundo no es tan difícil. Pero ¿sabe dónde es más difícil sobrevivir? Es en la vida espiritual. Porque nosotros espiritualmente estamos en una batalla constante. ¿Y qué es que un soldado necesita? Un soldado más quiere sobrevivir en una guerra. Si uno va a una guerra, uno va con el pensamiento de que de sobrevivir, no de morir. Él dice, bueno, puede pasar, pero yo voy a luchar por mi sobrevivencia. Entonces, tú que me estás escuchando esa noche, aquellos que me van a escuchar después, por YouTube o por Facebook o lo como sea, luche por tu sobrevivencia espiritual. No te quedes de brazos cruzados esperando simplemente que las cosas sucedan. No, tienes que luchar por sobrevivir espiritualmente. Porque, hermanos, el diablo no te va a pedir excusa. Permiso, te puedo tentar un poquito. No va a llegar para mi hermana Ruth. Yo te puedo tentar un poquito. ¿El diablo te va a decir eso? No, el diablo no te va a decir eso. Satanás no va a llegar para él y digo, mira, puedo hacerte daño, o service, puedo hacer un daño así en tu vida. El diablo no va a hacer eso. El diablo llega, hermano, pateando la puerta, entra y destroza absolutamente todo. Por eso que nosotros debemos de estar preparados, porque sobrevivir en la vida espiritual no es fácil. No es fácil para mí, no es fácil para nadie que está aquí. Amén, hermanos. ¿Verdad que no es fácil? No es fácil, pero es necesario luchar para sobrevivir. Y a veces vemos mucha gente morirse. Pero cuando yo leo en la palabra del Señor, en el versículo 6, que Dios dijo así, y yo pasé junto a ti. Diga conmigo, y yo pasé junto a ti. ¡Qué maravilla! Dios, por medio de Jesucristo, pasó y nos vio en una situación, porque cuando vemos aquí que hubo un nacimiento, hubo en ese momento el esfuerzo de aquel bebé para sobrevivir. Porque dice la Biblia que cuando el bebé ya estaba en este mundo, él fue tirado a un lado, él fue dejado a un lado para morir. Eso simboliza que nosotros nacemos otra vez. Pero hay aquellos momentos en nuestra vida en que nosotros nos sentimos debilitados, nos sentimos vulnerables. Un bebé no se puede cuidar solo. Un bebé no puede levantarse y decir, bueno, déjame bañar, déjame limpiarme. No, eso es un trabajo de aquel que lo cuida, de aquel que está responsable por él. Entonces hay alguien que está responsable por nosotros en el momento en que nosotros estamos debilitados, en un momento en que estamos nos sintiendo fracasados. Y aquí dice, y yo pasé junto a ti. Dios, por medio de Jesucristo, pasó junto a nosotros y nos vio llorando, y nos vio clamando, y nos vio desesperados. Y Él, cuando nos vio, Él no nos dejó tirados ahí, no, Señor. Porque si yo pregunto aquí, ¿cuántos aquí lloraron esta semana? Yo creo que quizá algunos no, pero yo me voy a levantar la mano porque yo sí. ¿Cuántos aquí se angustiaron y se sintieron desesperados y se sintieron tristes? Y si yo pregunto aquí, ¿quién va a levantar la mano? Yo levanto la mía. ¿Y por qué, pastora? Usted no puede estar triste, usted es una pastora. So what? Mira, ¿ves eso? Es carne y hueso. Y mientras yo esté en esa carne, hermanos, yo voy a sentir los impactos de la vida, porque Jesús los sintió.